Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a darle me gusta a los vídeos y suscribirse al canal. Darle me gusta es importante para mí y también para YouTube. Recomendará mis vídeos y suscribirse es gratuito. Hoy hablamos de Isabel I de Castilla, pero no de ella. Hablaremos de lo que pasó después de su muerte. Podríamos llamar a este episodio La corona partida, pero en realidad lo llamaremos La Concordia de Salamanca. Espero que disfrutéis de él. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo, muy bien. En una fría noche de noviembre de 1504, el destino de España cambió para siempre. La muerte de Isabel I de Castilla no fue solo el final de una reina, sino el ocaso de una era y el nacimiento de una nueva España. Su corona, símbolo de unidad y poder, quedó suspendida en la incertidumbre, mientras el reino contenía el aliento ante el abismo de lo desconocido. Junto a Fernando II de Aragón, Isabel forjó la unión de Castilla y Aragón, levantando los cimientos de la España moderna. Su matrimonio fue un pacto de destino, una alianza que selló la estabilidad política y abrió las puertas a la expansión de un imperio. A comienzos del siglo XVI, Castilla brillaba como un reino próspero, pero bajo la superficie latían tensiones sociales y religiosas. La nobleza defendía sus privilegios, la Iglesia dominaba la vida cotidiana, y el pueblo miraba con esperanza y temor el porvenir. El testamento de Isabel la Católica designaba a su hija Juana, llamada la Loca, como heredera de Castilla. Pero la muerte de la reina desató una tormenta de incertidumbre y ambición, abriendo un periodo de disputas dinásticas y traiciones. Juana I de Castilla, legítima heredera, era vista con recelo por su frágil estado emocional. Su esposo, Felipe el Hermoso, y su padre, Fernando, aprovecharon su debilidad para disputar el control del reino, sumiendo a Castilla en una lucha de poder sin precedentes. Felipe el Hermoso, príncipe borgoñón, encarnaba los intereses extranjeros y una corte de lujo y ostentación, en agudo contraste con la austeridad de los reyes católicos. Fernando, decidido a preservar la unidad y el poder real, se enfrentó a la nobleza castellana y a las influencias externas, dispuesto a todo para salvar el legado de Isabel. El control de Castilla se convirtió en el epicentro de una batalla política y familiar, reflejando la fragilidad de la sucesión en la monarquía hispánica y el drama de una nación al borde del cambio. La inestabilidad emocional de Juana fue utilizada como arma para cuestionar su capacidad de gobernar, alimentando rumores y desconfianza en la corte, mientras el reino se sumía en la duda. Los debates sobre la legitimidad y la capacidad de Juana reflejaban la tensión entre la tradición y la modernidad en la Castilla de la época, marcando el inicio de una era de incertidumbre. Fernando se encontró con la oposición de la alta nobleza castellana, que recelaba del rey aragonés y buscaba recuperar su influencia perdida en medio del caos sucesorio. Muchos nobles veían en Felipe una oportunidad para restaurar sus privilegios y fortalecer su posición en el nuevo orden que se avecinaba. Felipe el Hermoso se convirtió en el eje de las nuevas alianzas y rivalidades, atrayendo apoyos y desatando una lucha por el poder en el corazón de Castilla. Su llegada a Castilla en 1502 fue recibida con entusiasmo por una nobleza ansiosa de cambios y de recuperar protagonismo, mientras el pueblo observaba expectante el destino de la corona. La corte borgoñona, con sus lujos y costumbres exóticas, contrastaba con la sobriedad impuesta por los reyes católicos, generando admiración y recelo a partes iguales. La nobleza castellana vio en Felipe la ocasión de recuperar influencia y limitar el poder real que los reyes católicos habían consolidado. El deseo de la nobleza de frenar la centralización del poder real fue un factor decisivo en la crisis sucesoria que se avecinaba. La tensión entre Fernando y Felipe alcanzó su punto máximo en 1505. Tras arduas negociaciones, se firmó la Concordia de Salamanca,
buscando un frágil equilibrio de poder en un reino al borde del abismo. La Concordia de Salamanca, firmada en 1505, fue el resultado de arduas y largas negociaciones entre Fernando II de Aragón y Felipe el Hermoso. Con la nobleza castellana dividida en grupos y países como Francia y el Sacro Imperio observando, cada paso se miraba con desconfianza. A Juana I la reconocieron como reina de Castilla, pero pronto la dejaron de lado por las ambiciones de los que la rodeaban. En los salones del palacio se hacían acuerdos secretos y se firmaban pactos a escondidas, mientras la gente de Castilla esperaba con nerviosismo el final de la crisis por la sucesión. El acuerdo decía que Fernando y Felipe gobernarían Castilla juntos, en nombre de Juana. Pero la verdad era mucho más difícil. Los dos reyes no confiaban nada el uno en el otro, y querían tener más poder. Fernando se rodeó de consejeros leales de Aragón y de antiguos amigos castellanos, mientras Felipe atrajo a nobles que querían recuperar lo que habían perdido. En la corte, se formaban y se rompían alianzas todos los días, y los embajadores de otros países, sobre todo los de Flandes y Francia, influían en las decisiones importantes. Los nobles, por su parte, usaban esta pelea para conseguir favores y puestos, traicionando a menudo a sus viejos amigos. Los documentos del rey tenían que llevar el nombre de los tres: Juana, Felipe y Fernando. Así querían dar una imagen de unidad al reino y a otros países, pero en realidad mostraba la desconfianza y la lucha por el poder de verdad. Cada firma en los documentos era el resultado de largas charlas, y muchas veces, de amenazas escondidas. Los sellos reales se volvieron símbolos de un poder que solo parecía compartido, porque en los pasillos del palacio se libraba una batalla silenciosa por ver quién mandaba. La gente, mientras tanto, notaba la inestabilidad en cómo se hacían las leyes y cómo se impartía justicia. En teoría, la concordia parecía un acuerdo justo, pero la realidad era mucho más complicada. Los nobles de Castilla, divididos entre los que apoyaban a Fernando y los que apoyaban a Felipe, hacían planes secretos en los salones y pasillos del palacio. Se organizaban reuniones a escondidas en habitaciones apartadas, donde se pactaban traiciones y se planeaban estrategias para cambiar el equilibrio de poder. Algunos nobles cambiaban de bando según lo que les convenía, mientras otros buscaban el apoyo de embajadores extranjeros para ser más fuertes. El ambiente en la corte era de constante sospecha y vigilancia. Fernando no confiaba nada en Felipe y en la influencia de los consejeros de Flandes, que traían costumbres y maneras de gobernar que no eran de Castilla. La presencia de embajadores franceses y flamencos en la corte aumentaba la tensión, porque representaban intereses diferentes y muchas veces actuaban como intermediarios en acuerdos secretos. Se decía que algunos acuerdos se cerraban en cenas privadas, donde se prometían tierras o favores a cambio de apoyo político. La vida diaria en Castilla se veía afectada por la incertidumbre, con rumores de guerra civil y cambios en la administración de los pueblos. Felipe, con el apoyo de nobles de Castilla que querían recuperar sus privilegios, hacía movimientos para quitar a Fernando del poder. Se formaron grupos rivales, y las alianzas cambiaban según lo que le interesaba a cada familia. Algunas familias traicionaron a sus viejos amigos para conseguir puestos y tierras, mientras otras se mantuvieron leales a Fernando esperando recompensas en el futuro. Las peleas se arreglaban tanto en el campo de batalla como en los juzgados, y la gente sufría las consecuencias de la inestabilidad: impuestos que cambiaban, reclutamientos obligatorios y una justicia que no se sabía cómo iba a ser. Viendo que estaba cada vez más solo políticamente y que los nobles le eran hostiles, Fernando decidió en 1506 irse por un tiempo de Castilla y volver a Aragón. Su marcha fue vista por muchos como una derrota, pero también como una jugada inteligente para conseguir más apoyos y evitar una guerra directa. Mientras él no estaba, Felipe intentó hacerse más fuerte, pero la falta de acuerdo y las continuas conspiraciones debilitaron su posición. El pueblo de Castilla, viendo la inestabilidad, vivía con miedo a nuevas guerras y cambios bruscos en el gobierno. En un cambio de planes, Fernando se casó con Germana de Foix, sobrina del rey de Francia Luis XII. Este matrimonio buscaba asegurar un heredero para Aragón y hacer más fuerte la alianza con Francia frente al creciente poder de los Habsburgo. La noticia del matrimonio fue recibida con sorpresa y desconfianza en Castilla, donde muchos temían que Francia tuviera más influencia en los asuntos de adentro.
Las celebraciones de la boda se convirtieron en un lugar para nuevas negociaciones y promesas de ayuda militar. Mientras tanto, Felipe el Hermoso se sentó en el trono de Castilla por derecho de su esposa. Devolvió privilegios a los nobles y llenó su corte de lujos al estilo de Borgoña, lo que causó admiración y recelo a partes iguales. Los banquetes y fiestas en la corte eran muy diferentes de la austeridad de antes, y muchos nobles aprovecharon la ocasión para hacer nuevas alianzas o planear traiciones. Sin embargo, la inestabilidad seguía, y la figura de Juana quedaba cada vez más de lado. Juana, aunque era reina, pasó a un segundo plano. Su creciente problema emocional fue usado como excusa para quitarla de la política, mientras la corte se llenaba de chismes y peleas. Los consejeros de Felipe y Fernando contaban historias sobre la supuesta incapacidad de Juana, haciendo crecer la leyenda de su locura. En los pueblos y ciudades, la gente hablaba sobre el futuro del reino y temía por la estabilidad de sus vidas. La repentina muerte de Felipe el Hermoso en 1506 sumió a Castilla en un caos absoluto. El trono quedó vacío y la corte, paralizada por el miedo y la incertidumbre. Los consejeros flamencos intentaron aferrarse al poder, pero la nobleza castellana los rechazó, exigiendo respeto a las tradiciones del reino. En las calles el pueblo murmuraba, temiendo el regreso de la guerra civil y la intervención extranjera. Mensajeros iban y venían entre palacios y fortalezas, llevando noticias contradictorias y alimentando la confusión. Juana, la legítima heredera, fue rápidamente rodeada por cortesanos y familiares que dudaban de su capacidad para gobernar. Su dolor por la muerte de Felipe la sumió en una profunda crisis emocional. Se cuentan episodios en los que Juana vagaba por los pasillos del palacio, negándose a separarse del féretro de su esposo, mientras la corte debatía su futuro. Los rumores sobre su locura se extendieron como pólvora, utilizados por quienes deseaban apartarla del poder y controlar el destino de Castilla. El pueblo castellano, desconcertado y temeroso, veía cómo la inestabilidad se apoderaba del reino. En las plazas se temía el regreso de las luchas internas y la llegada de ejércitos extranjeros. Mientras tanto, el joven Carlos, futuro Carlos I, permanecía en Flandes bajo la tutela de sus abuelos maternos, ajeno a la crisis que sacudía Castilla y sin poder intervenir en los acontecimientos. En este clima de caos, los grandes nobles y consejeros se reunían en secreto para debatir el futuro del reino. Francia y el Sacro Imperio observaban atentos, enviando espías y embajadores para influir en la sucesión. Se cuenta que en una noche de tormenta, los principales linajes de Castilla firmaron pactos ocultos, temiendo que la debilidad del trono atrajera la intervención extranjera y la ruina del país. Ante la amenaza de desintegración, Fernando II de Aragón decidió regresar a Castilla en 1507. Su llegada fue solemne. Entró en la corte rodeado de leales, proclamando su intención de restaurar el orden en nombre de su hija Juana. Con astucia política, negoció con la nobleza, prometiendo respetar sus privilegios a cambio de apoyo. Poco a poco, Fernando recuperó el control del gobierno y frenó las ambiciones de los consejeros extranjeros. Durante los años siguientes, Fernando reorganizó el gobierno y garantizó la estabilidad hasta su muerte en 1516. Su regencia fue clave para evitar la fragmentación del reino y preparar el camino para la llegada de una nueva dinastía. Juana, aunque reina legítima hasta 1555, fue confinada en Tordesillas, apartada de toda vida política. Su figura se convirtió en símbolo de la tragedia dinástica. Una reina sin poder, prisionera de su propio linaje y de las luchas de la época. El poder real pasó a manos de Fernando y tras su muerte, a Carlos I, quien heredó la unificación de los reinos y el inicio de la monarquía de los Austrias. Así, la crisis sucesoria de Castilla evidenció la fragilidad de la monarquía tras la muerte de Isabel la Católica y la importancia de la regencia de Fernando para evitar la intervención extranjera y asegurar la continuidad dinástica. La transición hacia la monarquía de los Austrias marcó el inicio de una nueva etapa para España, que se convertiría en una potencia europea bajo el reinado de Carlos I. La labor de los reyes católicos cambió para siempre la política de Castilla y puso los cimientos de la España moderna. Su idea de unir todos los reinos y de tener un gobierno fuerte hizo que las instituciones fueran más poderosas y que el rey tuviera más control,
pero esto también causó problemas que saldrían a la luz después de que ellos murieran. La crisis de quién iba a gobernar, que vino después de que Isabel la Católica muriera, nos mostró lo frágil que era la monarquía y lo importante que era tener un heredero legítimo. Castilla estuvo a punto de caer porque no había un líder claro. Y la figura de Juana, con su triste historia, nos enseñó lo vulnerable que podía ser el poder. Pero de esta crisis surgió la Casa de Austria, que no solo heredó Castilla y Aragón, sino también muchos territorios en Europa. Carlos IX, el nieto de los reyes católicos, fue el primer rey de un imperio donde el sol nunca se ponía. La llegada de la Casa de Austria marcó el comienzo del dominio de España en Europa y en el mundo. La monarquía española se hizo muy fuerte y se convirtió en una de las grandes potencias de la Edad Moderna, influyendo en la política, la cultura y la economía del continente. La figura de Juana, que fue apartada y olvidada, nos recuerda el sufrimiento humano que causan las luchas por el poder. Su historia es también la de muchas mujeres de la realeza, que fueron usadas como piezas en el juego político de Europa. La Concordia de Salamanca y los acuerdos políticos de esa época nos muestran cómo la diplomacia y las negociaciones fueron tan importantes como las batallas. Estos pactos sentaron las bases para la política europea de los siglos siguientes. Para los estudiantes de historia, este periodo nos ayuda a entender lo complicado que fue el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Las crisis de sucesión, lejos de debilitar a la monarquía, la transformaron y la prepararon para los desafíos del futuro. El legado de los reyes católicos y de la crisis de sucesión sigue vivo en la historia de España. Su sueño de unidad y grandeza se hizo realidad, aunque con un alto costo personal y político. Así, España se convirtió en la primera potencia mundial de la Edad Moderna, dejando una huella imborrable en la historia de Europa y del mundo. Para aquellos interesados en profundizar en los sucesos que rodearon la crisis de sucesión y el ascenso de la monarquía española, la siguiente sección destacará fuentes y referencias clave. Kamen, 2005. Eliot, 2006. La siguiente bibliografía proporciona una base sólida para un estudio más profundo. Kamen, 2005. El guión de este video se ha basado en una revisión cuidadosa de fuentes primarias y obras académicas respetadas. Testamento de Isabel la Católica. Concordia de Salamanca. De fuentes primarias como el Testamento de Isabel la Católica. Archivo General de Simancas. Y obras académicas respetadas, incluyendo las de Kamen y Eliot. Kamen, 2005. Eliot, 2006. Las referencias clave incluyen España, 1469-1714. Una historia social y política de Henry Kamen, Kamen 2005. Ofrece una visión completa de la evolución social y política de España durante este período crítico. Kamen, 2005. Imperios del Mundo Atlántico de J.H. Eliot es otra obra esencial. Eliot, 2006. Proporciona un análisis en profundidad de los imperios español y británico y su impacto global. Eliot, 2006. Entre las fuentes primarias, el Testamento de Isabel la Católica destaca como fundamental. Testamento de Isabel la Católica, Archivo General de Simancas. El testamento es esencial para comprender las intenciones de la monarca y el marco legal de la sucesión. Archivo General de Simancas. Los acuerdos alcanzados en la Concordia de Salamanca también son cruciales para este periodo. Concordia de Salamanca. Archivo Histórico Nacional. Iluminan las negociaciones políticas y el equilibrio de poder en ese momento. Archivo Histórico Nacional. Toda la información presentada en este video ha sido cotejada con investigaciones académicas recientes y documentos originales. Kamen, 2005. Eliot, 2006. Y documentos originales conservados en archivos nacionales. Archivo General de Simancas. Archivo Histórico Nacional. Esto asegura la precisión histórica y la fiabilidad a lo largo de la narración. Kamen, 2005. Eliot, 2006. Este enfoque enriquece nuestra comprensión del período y sus complejidades. Eliot, 2006. Y anima a los estudiantes a consultar obras clásicas y fuentes originales. Kamen, 2005. Testamento de Isabel la Católica, así como obras contemporáneas e investigaciones en curso. Eliot, 2006. Y fuentes originales disponibles en archivos históricos. Archivo General de Simancas. Archivo Histórico Nacional. Bibliografía. Kamen, Henry. España, 1469-1714. Una historia social y política. Ediciones.
Ariel, 2005. Kamen, 2005. Eliot, J.H., Imperios del Mundo Atlántico. Taurus Historia, 2006. Eliot, 2006. Testamento de Isabel la Católica. Archivo General de Simancas. Testamento de Isabel la Católica. Concordia de Salamanca. Documentos originales. Archivo Histórico Nacional. Concordia de Salamanca. Estas fuentes, junto con la investigación histórica en curso, proporcionan un marco académico para comprender el periodo. Kamen, 2005. Eliot, 2006. Para comprender el legado de los reyes católicos y las profundas transformaciones que moldearon la España moderna. Kamen, 2005. Eliot, 2006. Y las profundas transformaciones que moldearon la España moderna, como lo documentan los historiadores y se conserva en las fuentes de archivo. Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional.